es un experto en derecho constitucional. Él tiene una trayectoria impecable en el Perú y en el extranjero, tanto en sus labores académicas como en el ejercicio de su profesión. Estoy seguro que esta reunión será muy valiosa para todos nosotros. Los invito a participar, a formular sus preguntas y ser parte de esta conversación tan importante. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. A ustedes. Eloy. Gracias. Es bueno tener buenos amigos cada uno, ¿no? Entonces, bueno, con Felipe y sobre todo con Ernesto nos conocemos de hace muchos años. Yo reconozco a Ernesto como mi mentor desde, no digamos cuánto. Entonces, esta es una conversación entre amigos que abarca un tema que tiene muchas aristas y probablemente el tiempo no nos alcance. Entonces yo estoy dejando este PowerPoint que tiene algún horror ortográfico que prometo corregir, ¿no? Pero lo que importante es que nos va a permitir intercambiar ideas como tema básico. Eso no quiere decir que no hablemos de otras cosas, pero el tema básico que nos preocupa a todos y a todas, ¿no? Que es el tema de la seguridad. Miraflores se vendía como un distrito seguro y ahora ya no lo es. ¿Ya? No voy a comenzar con cifras para demostrar cómo hemos caído estrepitosamente por más esfuerzos. Acá está nuestro amigo Sterling, lo vi por aquí. Por más esfuerzos que se están haciendo, la cosa ha rebasado. Y ha rebasado en todo el país, también hay que decirlo, porque nuestra institucionalidad débil siempre hemos sido el interés personal, el interés de grupo individual, y no res pública, o sea, no espacio de todos, ¿ya? Ha sido quebrado por los propios intereses y ahora el paquete es más grande, porque ahora el paquete es el paquete de crimen organizado. Entonces, si nuestras estructuras eran débiles para enfrentar lo anterior, ahora son más débiles todavía para enfrentar a situaciones más organizadas. Y si eso tiene además la complicidad, porque todo hay que decirlo, de ciertas autoridades que en algunos casos quieren acaparar poder para sí, y en otros casos dejan hacer porque con eso se ven beneficiados, conversábamos, por ejemplo, del caso tan lamentable de lo que ha pasado con Nueva Plaza, ¿no? Nueva Plaza era un asunto que se conocía desde 2023. ¿Qué hacen? Se ponen de acuerdo en el Congreso, cambian la norma, la municipalidad le quitan capacidad de control, la municipalidad se queda callada todos los días. Solamente coloca cablecitos, cuando ya se sabía que el techo del local se caía por el tipo de construcción. Era cuestión de tiempo. Entonces, ¿pero por qué se queda callada la municipalidad? Hay que ser claros, porque, a ver, ¿cuánto paga en impuestos municipales un centro comercial como el Real Plaza para Trujillo? Ahora sí, después de haber robado candado, es que salta el alcalde a renunciar hasta el dueño del grupo Intercorp. Ahora sí, ¿ya? Pero en su momento, sí están las denuncias planteadas y no exclusivamente para problema de luz. ¿Ya? Algo así nos suena parecido en Miraflores. Sí, lamentablemente sí. Los espacios donde quien es autoridad no toma su rol de autoridad para controlar, donde quien es autoridad quiere imponer sus propias condiciones para beneficiarse, o donde la autoridad prefiere el interés de grupo, llevarse bien con ciertos grupos, beneficiar beneficios de ciertos grupos, y el interés general, o sea, el de todos y todas, el interés público, o incluso el interés social de los sectores menos favorecidos, cuenta por tal.
alternativa que nos queda frente a esa? Justamente la alternativa de la organización. Y la alternativa de la organización pasa precisamente por los espacios más cercanos para organizarnos. ¿A quién vemos todos los días? Aunque sea saliendo corriendo para el trabajo. Al vecino, a la vecina. Eso es lo que vemos todos los días. Si vivimos en una casa, porque salimos de la casa. Si vivimos en un departamento, porque abrimos la puerta y está el otro la puerta del otro. ¿No? Pero muchas veces no conocemos las alternativas con las cuales contamos. Y no se puede ir a una guerra sin fusil. Entonces es importante, y lo que voy a buscar hacer esta sesión, obviamente contestar, ya salió la silla, sí, contestar todas las interrogantes, preguntas, sugerencias, si me quieren dar de golpe yo me protegeré también. Pero bueno, entonces que se planteen aquí, si no terminamos con el detalle del tema, lo dejamos esbozado, ¿ya? Pero se puede hacer desde la ciudadanía mucho más de lo valioso que ya están haciendo algunas juntas o gente que aspira a encabezar algunas juntas. Y no porque nos inventemos los mecanismos, sino porque hubo alguien que hizo el esfuerzo de plantearlo normativamente, pero no se está aprovechando a cabalidad. Eso no obsta para que se puedan hacer cosas que no están previstas en la norma. Tampoco les invito a que hagan lo que pasa en algunos lugares donde son rondas barriales que encuentran al que está robando, le quitan la ropa, le echan gasolina. No estoy planteándoles eso, yo no voy a venir a plantearles eso. ¿Ya? Entonces, esta es la idea. Formalmente tenemos dos normas que son un desarrollo de la Constitución que nos van a prever hasta 9 escenarios posibles para poder trabajar el tema de cómo implicarse uno, ciudadana, con el tema de la seguridad. Y es intencional que ponga seguridad pública, no pongo seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque este tipo de preocupaciones no solo es aplicable a zonas urbanizadas, ¿eh? Muchas de estas fórmulas podrían pasar para un sitio. Nos cansamos de Lima y nos vamos a vivir a una zona rural con una casita todavía de campo sin que venga algún alcalde por ampliar una avenida y nos la quite, ¿no? Entonces, la comunidad puede organizarse sobre pautas sobre estas y sobre otras, pero estas son las que están previstas y es bueno conocerlas. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Bueno, las juntas vecinales, prácticamente todos los presentes acá, ya conozco a varios y son caras muy conocidas de que están en juntas o han estado juntas o están presentándose para estar en juntas. Pero no solamente es eso, Comité de Seguridad Ciudadana, el serenazgo vecinal, al cual muchas veces le pedimos más cosas de las que realmente puede hacer, disfruten la que me gustaría conversar. Avanzamos, por favor. Los programas de denuncia ciudadana, esto que en el Perú se trabaja muy poco, de las brigadas de autoprotección a nivel escolar. Ya. El estudiante de un colegio, la estudiante de un colegio, es la ciudadana del futuro. Si no está acostumbrada a ejercer sus derechos, a proteger sus derechos desde esa edad, no va a saber hacerlo con facilidad después. Entonces, no hay que esperar a que alguien tenga 18 años como para comenzar a ver que, como no. Hay espacios para que se involucren estas personas que son menores de edad en la seguridad. Sin duda, lo que son las auditorías, y aquí pasamos, ¿no? Cuando hablamos de participación, la participación no solamente es iniciativa, no solamente es hacer, la participación también es control. Si yo he votado porque alguien esté en un cargo, tengo lo que llaman los norteamericanos el accountability, la posibilidad de pedirle cuentas.
de supervisar qué hace o qué deja de hacer, o por lo menos que nos explique por qué no hizo todo lo que quería o lo que propuso hacer o lo que las circunstancias sugerían hacer. Vamos un poco más. Tenemos incluso el tema que es delicado. Las cosas muchas veces no pueden lograrse si no tienen cobertura presupuestal. Para los que tenemos años trabajando o mirando cómo trabaja el sector público, sabemos que el presupuesto es el equivalente a la gasolina del vehículo, ¿no? Bueno, ya van a venir vehículos electrónicos, están cayendo de Brasil, pero es la misma idea, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se ha podido conseguir consagrar? Y aquí Renato, por ejemplo, no me dejará mentir. Presupuestos participativos. O sea, que la ciudadanía tenga algo que decir para ver cuánto dinero se apuesta para poder comprar autos que ayuden a la seguridad ciudadana. Cuánto dinero se apuesta para poder darle algún mecanismo de protección a espacios en los cuales hay una discusión eterna, si se les da armas o no, y si se les da qué tipo de armas, si son letales o no. Entonces, el ciudadano no solamente puede, debe participar en la configuración de cuánto se puede gastar cada año en su diferente localidad. ¿Cuánto sabemos de eso? Poco, ¿no? Entonces, después está la idea del patrullaje integrado, como veremos después. No solamente los policías o los serenos con algún policía o alguna policía dentro pueden hacer patrullaje. Los vecinos organizados, las vecinas organizadas también pueden hacer alguna labor para, por lo menos, no digo agarrar al delincuente y comenzar a pegarle como si fuera la piñata de la torta, pero pueden hacer una labor de avisar y pueden hacer lo que se llama en el derecho la figura de la retención. ¿Ya? Entonces, que no se nos escape quien ha cometido el delito para ponerlo a disposición de las autoridades competentes. Eso no es nada irregular. Y eso que pocas veces se hace, ¿verdad? Y después están los programas de reinserción social. Tenemos que apostar, ya que no tenemos un sistema penitenciario completamente desbordado, que no está en condiciones de hacer lo que teóricamente está previsto hacer, que es reinsertar a las personas, resocializar a las personas. Muchas veces las cárceles, o peor aún, ni siquiera las cárceles, los centros de supuestamente readaptación juvenil, son escuelas, son maestrías o son doctorados para poder hacer estas cosas. Entonces, aquí en el Perú no usamos elementos de tratamiento comunitario, que en otros países es lo más común del mundo. Yo no voy a llenar la cárcel con alguien que ha hecho una cuestión pequeña y que se junta con gente que ya es muy avisada, y lo que termina es preparándose para eso cuando lo puedo poner a limpiar las calles. Cuando le puedo dar un rol que favorezca a la colectividad y que lo integre a la colectividad. Sobre todo eso, no sé si me alcanzará el tiempo, pero haré el esfuerzo. Y por lo menos les dejaré el esquema. ¿Ya? Vamos entonces comenzando. Vamos a lo que más conocemos, que es el tema de las juntas vecinales, ¿no? Aquí hay dos leyes que son claves, desarrollo constitucional de las dos. La primera es la 27.933 y esta va a ser complementada entonces por la 30.055, entonces que supuestamente van a buscar promover que desde los vecinos haya una labor de vigilancia, de prevención y de construcción de confianza en las autoridades. Que ahí está el amigo Sterling y sabe a qué me refiero. Muchas veces la policía se siente completamente sola porque no tiene apoyo. La gente prefiere cuidarse, cerrarse
y cuando el policía quiere investigar o quiere actuar, no tiene ni quien abra la puerta. Entonces, la idea no solamente es, cuando hay una junta vecinal, por favor, es la autoprotección, sino es la idea de generar alianzas, facilitarnos el camino unos a otros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se origina esto en el caso peruano? En el caso peruano siempre ha habido la inquietud, pero seamos claros. Para los que no somos tan jóvenes aquí, en los cuales me incluyo, ¿ya? Entonces, en la década de los 90 del siglo pasado, ya ahí se hace una necesidad. Cuando hay sendero, cuando hay MRTA, cuando no solamente es Tarata, es Bolognesi, son varios sitios. Entonces, de este distrito en particular, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a organizarnos los vecinos. Y no solamente dejar solos a la policía, o dejar que personas que son miembros de las Fuerzas Armadas, que están preparadas para otra cosa, para la lógica de la guerra, entonces entren a tallar en darnos seguridad ciudadana. ¿Ya? Entonces, ese es un momento clave donde comenzamos a ver que hay preocupación. O sea, esto se daba de manera informal. Hablábamos con Ernesto, entonces aquí como había comunidades autogestionarias, pero ya se dice, no, pues esto no puede ser la propia iniciativa. Tenemos que tener normas que faciliten el ejercicio de esto. Y luego, pues ahora son, pues, espacios, las juntas, cuando son bien manejadas, cuando nos dejan hacer las juntas, cuando no nos suspenden las elecciones, cualquier parecido con la realidad que es más que mera coincidencia, ¿ya? Entonces, son espacios básicamente de coordinación para prevención, de coordinación para seguimiento, de coordinación para información. La policía no está en capacidad de estar en todos sitios. Si no hay una junta vecinal organizada que esté de tú a tú conversando con la policía, ¿cómo se entera? ¿Cuándo llega? ¿Cómo investiga? Entonces, si queremos seguridad en serio, y estamos hoy enfrentando, no al que antes nos ponían cuchillito para quitarnos la cosa, no, ahora nos ponen una pistola en la cabeza para poder quitarnos un celular, y lo digo por propia experiencia. Así en sillita de ruedas, yendo a mi tratamiento, pistola acá, a 4 cuadras de mi casa. ¿Ya? En Benavides con República de Panamá, o sea, digamos, ni siquiera en un sitio escondido. ¿Ya? Esa es nuestra realidad. ¿Ya? Entonces, si nosotros, que tenemos pocos recursos, los amigos de la policía tampoco tienen los máximos recursos, siempre en el Perú se ha preferido optar por las fuerzas, el poder ha preferido optar por las Fuerzas Armadas que por las fuerzas policiales. Si no generamos sinergias, el asunto no camina. Y los que estamos, y más bien, el que ha evolucionado y ha evolucionado para tener mejores técnicas, mayor apoyo, es el crimen organizado. Entonces, eso hace, no solamente explica el origen, sino explica la actualidad que tiene una junta vecinal. Sigamos, por favor. Pero esto tiene desafíos. El primero, obviamente, es la necesidad de los recursos. Y ojo, estoy hablando de recursos económicos, pero también de recursos humanos. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos el síndrome del entusiasmo de 2 semanas. Nos anotamos como voluntarios para hacer un trabajo de seguimiento y después hay que flojera, hay que me aparecen otras cosas. ¿Quién cubre ese espacio? Cuando estaba previsto que lo asumiera directamente uno.
Cuando hay cosas que nos hemos comprometido, no pidamos que otras las haga por nosotros. ¿Ya? Entonces, aquí no solamente se trata de un tema de dinero, que es importante. Aquí se trata de un tema de compromiso voluntario sostenido en el tiempo. Hay que entender que nuestra seguridad, ¿ya?, no funciona si no hay participación vecinal. Menos con la dimensión que ha adquirido el crimen organizado. ¿Cuántos de ustedes tienen locales a los cuales los quieren extorsionar? ¿Cuántos de ustedes cuando han salido a la calle, como en mi caso, les han puesto la pistola en la cabeza? ¿Y cuánto hemos hecho después para organizarnos y apoyar que esto no vuelva a pasar? O sea, no podemos ser espectadores en aquella cosa que nos afecta directamente. Y luego, muchas veces, ustedes no me dejarán mentir, a los espacios formalmente organizados para esto no se les brinda los recursos suficientes. Me ha pasado que cuando he tenido que hacer movilizaciones, ya sea como particular o incluso cuando he tenido el ejercicio profesional de abogado o cuando porque nosotros éramos de los que el Tribunal Constitucional hacíamos inspecciones, íbamos a la si nos planteaban un habeas corpus porque a alguien nos había quitado la verdad personal, no que nos cuente, no, íbamos al sitio para ver si la persona estaba retenida o no estaba retenida. ¿Ya? ¿Cuántos chalecos le ponen a la policía? ¿Cuántos mecanismos de protección le ponen al serenazgo? Ya sabía que la doctora Viuda no iba a perder la oportunidad de hacer comentarios. A ver, con Chela nos conocemos en la universidad toda la vida. A ver, entonces, pónganse en el lugar de estas personas. No hablemos de Miraflores, hablemos de Surco. Hablemos de aquel valiente sereno que encuentra a esta lacra que ya pasó a mejor vida, ¿ya?, que lo que quiere es evitar que haga lo que finalmente hizo. ¿Qué hace? No tiene ningún remordimiento. ¿Qué protección tenía ese sereno? ¿Qué protección real tiene la policía? Entonces, la manera que tiene la policía para poder presionar es tener buenas juntas vecinales. Porque si no, la preocupación de los alcaldes, de las alcaldesas, de las autoridades municipales, es de inmediato lo que se ve. Arreglar veredas cuando la vereda al costado está mal, porque yo hago la foto y hago la inauguración. Por no decir que hago una contratación de adjudicación directa y me pongo de acuerdo con alguien para eso. Cualquier parecido con la verdad también es mera confianza. ¿Ya? Entonces, hay desafíos que enfrentar y hay impactos que se buscan conseguir. ¿Para qué me organizo? Siempre, cuando hablamos de organización, la organización tiene que tener un sentido, una finalidad, una razón de ser. Si yo me junto con ustedes, es muy bonito, vamos a hablar de lo que quieran, pero si de allí no vamos a obtener algunos consensos y compromisos básicos, es una bonita conversación, pero no avanzamos. Entonces, una junta vecinal está hecha para poder conseguir impacto. Cuando hablamos de impacto, estamos hablando de incidencias que cambien aquella situación que nos parece que no está caminando bien o que, estando caminando bien, puede caminar mejor. ¿Ya? Entonces, y si estamos organizados, si por ejemplo tenemos un sistema de vigilancia de la zona para poder avisarle a la estación de policía que hay alguien raro que esté en el vecindario y le podemos comunicar, ¿se va a reducir la delincuencia o no se va a reducir la delincuencia? Se va a reducir la delincuencia, pues, no nos engañemos. Entonces,
Y si se reduce la delincuencia, mejora nuestra calidad de vida. Y si se reduce la delincuencia, entonces la gente no va a invertir en poner un negocio en San Isidro o en La Molina, sino va a invertir en Miraflores. O sea, a ver, ¿quién invierte en distritos inseguros? No tiene su respuesta. Lo que tenemos en distritos inseguros es emprendedurismo, gente que quiere salir adelante para poder salvar el día a día. No olvidemos que el Perú, en este momento, más del 70% de la población económicamente activa vive de su trabajo de todos los días. Si no trabaja, no come. O sea, eso de tener un puesto estable en el Perú es prácticamente una ilusión. ¿Ya? Entonces, si nosotros no creamos condiciones de bienestar, que es finalmente lo que estamos hablando aquí, ¿cómo vamos a pedir que alguien invierta para nuestro bienestar? Nadie coloca dinero, nadie invierte en hacer un negocio en un distrito, en un barrio, donde haya riesgo. Y es responsabilidad nuestra, y cuando digo nuestra, estoy hablando solamente de las fuerzas o del espacio formal, sino de la sociedad civil organizada, apostar a eso. Y probablemente el espacio más natural es el espacio de las juntas vecinales. No es el único, tenemos mucho más, pero no sé cuánto tiempo me aguantan acá ustedes. ¿Ya? Entonces, el Comité de Seguridad Ciudadana no es exactamente lo mismo que una junta vecinal. ¿Ya? A veces los confundimos. La idea del comité no es la del coleteo. La idea del comité es la idea del diseño y la planificación. Es sentarse para ver qué hacemos. Tener el diagnóstico hecho por unos o hecho por otros, pero de ahí en adelante, ¿qué planteamos? Hay zonas que de repente se convierten, por ejemplo, ¿qué planteamos frente a cosas como esta? Hay zonas que de repente se convierten en inseguras y no lo han sido. ¿Por qué? Porque los correteaste de un lado y claro, este es un parquecito bonito, tranquilo, entonces te vienen todos los que venden droga. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Cualquier medida, no tenemos que sentarnos para que las medidas sean eficaces y eficientes. Esa es la diferencia entre una junta y un comité. El comité es la masa crítica. El comité es el que va a diseñar estrategias o el que va a modificar estrategias cuando el asunto cambió. En el Perú la forma de hacer delincuencia ha cambiado. Antes te sacaban un cuchillito. Ahora te ponen una pistola. ¿Ya? Y a veces ni siquiera te ponen la pistola. Te disparan primero y después preguntan si es que queda algo de ti. ¿Ya? Entonces, ¿esto cómo se articula? ¿Qué busca articular y cómo se desarrolla? ¿Cuáles son las patas de la mesa que tienen que estar para diseñar una estrategia? No puede faltar la policía, sin duda. No pueden faltar las autoridades, sin duda. Pero no puede faltar sobre todo la presencia de la sociedad civil. Si creemos que esto es una responsabilidad solamente de autoridades, la autoridad, Miraflores es un distrito de 14 juntas vecinales, ¿verdad? Así es. Ya, entonces, todos conocemos todo el detalle de lo que pasa en Miraflores.
sabemos la realidad que ocurre en los callejoncitos que están por Mendiburu o por la mar. Bueno, entonces si nosotros no lo conocemos, ¿cómo le vamos a pedir a la policía que trabaja unos años, unos meses aquí, pero después la cambia en otro destino? ¿Y cómo le vamos a pedir a autoridades que muchas veces, obviamente, están pensando en lo que llama la atención porque quieren ser elegidos, ellos o sus fuerzas políticas? Si en esa mesa de tres patas para el diseño de lo que es estrategias no está la ciudadanía, esa mesa está coja. Entonces no puede haber un diseño de estrategias de seguridad de cualquiera de nosotros si no hay una participación de la sociedad civil. El resto, con todo respeto, es un engaño. ¿Por qué? Porque los recursos son pequeños, ¿ya? O son mal utilizados en algunos casos, y si no hay la supervisión, la orientación de dónde enfocarse, porque yo soy el vecino que sabe quién está haciendo qué y me puede perjudicar el vecindario, entonces probablemente no me atienda. O pasa lo que está pasando con los centros comerciales. Ya cuando se cayó, cuando se murió la gente, cuando todo lo dieron, ahí sí, vamos con todo, ¿no? El pueblo va a cantar. Ya. Entonces, no, todavía no quites eso. Es importante, hay una cosa importante que quiero hacer mención. ¿Quién formula y quién supervisa las políticas de seguridad? Los comités. O sea, no solamente sentarse para ver qué se hace, es sentarse para asegurarse que lo que se planificó se cumple. Y si lo que se planificó funciona, y si no funciona, que se adapte. ¿Ya? O sea, esto no es un cafecito convocado por el comisario de San Antonio o el comisario de General Vidal, no. Esta es una reunión que implica un compromiso constante para poder ver que si lo que se diseña se está materializando. Y si hay que meterle ajustes, hay que meterle ajustes. Ya, no solamente es la estrategia de planificación, sino la supervisión de lo que se viene haciendo. Y seguimiento. Es que justamente la supervisión implica seguimiento. O sea, uno para poder supervisar tiene que, justamente eso, ponerse encima de lo que uno ve. Ese es el término de supervisión. Supervisión, estar poniendo encima las cosas. Entonces, eso significa que está haciendo seguimiento. El que te dice que hace supervisión de algo que no mira, de algo que no conoce, en realidad te está metiendo un cuento, no está supervisando. ¿No? Esto, ahora sí, se puede hacer, sin duda, se debe hacer a nivel regional, a nivel provincial. Lo que nos interesa para esta conversación es el nivel distrital. ¿No? Avanzamos. Pero, aparte de las juntas y aparte de los espacios de estrategia, tenemos a algún grupo de personas que hacen el trabajo del Serenazgo. El Serenazgo es una institución vieja en el Perú. El Serenazgo viene de la idea del buen vecino organizado para entonces asegurar, como su nombre lo indica, la serenidad de las condiciones de la zona que está. Y viene de la idea, entonces por eso, en principio es una persona que no está armada, que se da vueltas, falta aquí 101, hay tantas cosas que contar, bueno, no, vamos a mediar. Entonces, tocaremos esto y pasaremos más bien a las conclusiones y a la conversación. Espero que haya inquietudes que desarrollar. Entonces, hablemos un rato del serenazgo vecinal, por favor, por la parte de los objetivos de la zona. Entonces, ¿cuál es la idea?
desarrollada en Miraflores, no me dejará mentir, no mucho, ¿verdad? No, entonces son pocos los vecinos, como alguna amiga que tengo sentada allí, que se sienta a tomar café y le pone planetocitos en Navidad a los policías para atenderlo, ¿verdad? Casi nos acordamos que están. ¿Ya? Entonces, esto implica un compromiso voluntario de hacer la labor del sereno, o sea, de vigilar, de mirar en el poco o mucho tiempo libre que tengamos. No tengo nada que hacer y no sé qué hacer, pero colabora con tu vecindario. Pon tu tiempo, por lo menos, para avisar que hay alguna cosa rara que está ahí. E infórmale a quienes puedan actuar. Sí, mejor si no. Entonces, esta lógica, la dinámica que vivimos, y ahí la pandemia perjudicó mucho, nos hizo, entonces, en el poco rato libre, meternos a la casa. Y el entorno, muchas veces no sabemos qué pasa en el entorno hasta que nos pasa algo. ¿Ya? La idea es tener personas que se comprometan dentro de sus posibilidades, porque nada sirve crear expectativas y después no atenderlas, personas que se comprometan dentro de sus posibilidades a ver qué pueden informar de comportamientos sospechosos de delito o constatación de delito. Y eso es un compromiso que no solo tiene que ser voluntario, sino sostenido. No puedo decir que me comprometo una semana y aparezco de nuevo. ¿Ya? No, estas personas, ustedes, yo, ellos, ¿ya? No son policías. Nadie está, hay que distinguir entre el héroe y el temerario. El héroe es el que sabe qué riesgos corre y los asume. El temerario ni cuenta se da, se tira nomás. ¿Ya? Entonces hay que ser conscientes que una persona a labor en estas alianzas que tenemos que tener entre lo público y lo privado, ¿ya? Estamos haciendo una tarea de colaboración. Cuando hablamos del seguimiento, no va a salir acá nuestro amigo porque es entusiasta con su pistola y comenzar a poner orden en el vecindario. Porque eso lo único que va a hacer es acrecentar la violencia de la delincuencia que se viene. Si el delincuente sabe que se mete un palo bravo o no se mete, que lo menos, o se mete pero más protegido. ¿Y quién corre riesgo? ¿Ya? Bueno, ¿cuánto me queda? 10. Bueno, entonces vamos a la parte de las conclusiones. Aquí tenemos varios mecanismos. Los enuncio para que podamos tener una idea de qué estamos hablando. Así como hay, sí, eso va a pasar. Entonces, ¿qué otros mecanismos no puedo desarrollar, pero se los dejo para la conversación que podamos tener? ¿Ya? Programas de denuncia ciudadana. Así como yo puedo dar vueltas y mirar, de repente no doy vueltas, pero me doy cuenta de algo que es raro. ¿Ya? O me ofrezco para poder, en cada cierto tiempo, en ciertas condiciones, entonces, detectar y avisar. ¿No? Una cosa que en el Perú se hace muy poco es preparar a nuestros estudiantes a que sepan protegerse. Ojo, en los colegios se vende droga, en los colegios se hacen bullying, en los colegios hay gente y el bullying no es pegarse como cuando éramos chicos a la salida o en el patio en el momento, no. Es meterse cuchillazos o jugar a dispararse.
Ya en muchos colegios, en zonas de Lima, se está planteando poner detector de metales al tipo de los Estados Unidos. ¿Ya? ¿Cuánto se está haciendo para organizar a los chicos y a las chicas de los colegios para poder controlar? Bueno, eso se llama brigadas de autoprotección escolar. Y hay toda una pauta, que ya no la voy a poder explicar con detalle, que nos permite hacer ese trabajo. Les decía que no todo es iniciativa, que también es control. ¿Ya? Y por eso están las auditorías ciudadanas de seguridad. La autoridad no puede asustarse porque el ciudadano le pida cuentas. La autoridad tiene que estar dispuesta a dar cuentas. Y si no, tenemos que acostumbrarla a que dé cuentas. ¿Por qué? Porque si no, la calidad del servicio, en este caso el servicio es garantizar la seguridad de todos y todas, ya no solamente nosotros, sino de las mismas autoridades que están involucradas, ¿ya? No se da si no sabemos cuál es el estado actual de la cuestión. Si en vez de estar gastando en bebeditas, donde no está en otra cosa, sé que hay un fumadero en un sitio y no le pido cuentas a la autoridad que tendría que acabar con el fumadero, ¿qué va a pasar? La veredita no nos sirve mucho, pero el fumadero puede poner a gente alterada que nos ataque, que nos robe, o que se quiera meter a la casa de algunos de nosotros para robar, porque tiene que financiar la droga. ¿No? Presupuestos participativos en lo que es seguridad ciudadana. Si nosotros, que somos los que necesitamos, es como cualquier cosa. A ver, ustedes se mudan de una casa, un departamento que han estado, porque ahora tienen condiciones distintas. Bueno, mi caso. ¿Ya? Estaba en una sesión del Tribunal Constitucional, me viene un ataque, es fibrosis, ya me estoy curando, o sea, espero que para la próxima conferencia pueda poner parada, ¿ya? Entonces, la fibrosis nunca se cura, pero se trata, pues hay gente que hasta corre maratones por fibrosis, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? En esta situación vamos a tener el problema de que, entonces, si el dinero, que es poco, porque en el Perú la policía no es prioridad para el gasto. El ministerio que más dinero maneja es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Ya? Y tampoco se capacita a el Ministerio de Educación. No se capacita al Ministerio del Interior para poder saber hacer la ejecución del gasto. Es uno de los ministerios que menos ejecuta su partida. Si tenemos esas dificultades, y eso va a reflejar en problemas, tenemos que participar en la configuración de los presupuestos para que las cosas sirvan en lo que nos es prioritario. Si el presupuesto va a articularse en algo que a usted, a mí, no me va a favorecer para protegerme, entonces ¿de qué sirve el presupuesto? Y por último, las ideas de patrullaje integrado que ya conversábamos al principio de los programas de inserción. ¿Qué es lo que se busca con todo esto? Por eso decía que el tiempo me va a alcanzar. Tenemos que entender que la participación ciudadana en general y en el tema de seguridad en particular es un componente clave para que no solamente se diseñen las políticas, sino que se dé una prevención del delito y para que tengamos confianza unos a otros. No puede ser que salgamos a la calle y salgamos con miedo de salir de nuestras casas, porque no sabemos qué nos puede pasar. ¿Eso qué significa? Que hay que generar alianzas con quienes supuestamente están para protegernos y que hay que crear mecanismos para protegernos. 2. Hay desafíos.
No hay el dinero suficiente, no hay la capacitación suficiente, desconfiamos de la autoridad, nos comprometemos por días, no hay continuidad y tampoco muchas veces hay continuidad en la línea de las autoridades, ¿no? Cambian la municipalidad, cambian alcalde, cambian regidores, ¿no? O somos regidores de minoría, ¿verdad, doctor? ¿Ya? Y no nos hacen mucho caso, ¿no? Entonces, y sobre todo cuando el financiamiento no es priorizado y es escaso. Invertir en seguridad es invertir en prevención, e invertir en prevención es invertir en capacidad, en calidad de vida y es invertir en aquello que promueve, atrae que venga más inversión. Si queremos mejorar el vecindario, nadie va a invertir en un vecindario riesgoso, salvo que quiera hacer beneficencia, y no es tan fácil hacer beneficencia. Y por último, la participación ciudadana con una coordinación efectiva y con recursos adecuados es esencial para construir comunidades seguras, resilientes, o sea, resistentes, porque no nos engañemos, pues, la delincuencia siempre va a existir. Entonces, lo que tenemos es que tener capacidad para poder soportar, proyectarnos y superarnos. Los problemas van a existir siempre. Las adversidades van a estar a la vuelta de la esquina. Pero si no estamos organizados, no estamos fortalecidos. Y si no estamos fortalecidos, nos pasan por encima los problemas. ¿No? Y si queremos desarrollo, no solamente crecimiento, sino mejora de condiciones reales, no podemos mantenernos al margen de esto. No podemos decir que eso lo resuelvan otros, porque tarde o temprano el problema va a venir con nosotros. Bertolt Brecht tenía un texto muy bonito. Al principio se llevaron a este porque era judío, como yo no era judío yo no hacía nada. Se llevaron al otro y yo no hacía nada porque no era de mi comunidad, no era mi amigo, no tenía que ver. Cuando vinieron a llevar a mí, a llevarme, no había nadie que pudiera hablar por mí. Entonces me llevaba todo. Entonces hay que entender que la vida en sociedad significa el mutuo consenso, el mutuo compromiso, la mutua alianza y el no desentendernos dentro de la medida de nuestras posibilidades. Queridos amigos, para no pasarme en el tiempo lo dejo allí y quedo abierto a las preguntas.